Hola, ¿qué tal, alumnos de segundo grado? ¿Cómo han estado? Les recuerdo que debemos de seguirnos cuidando. Asimismo, debemos de mantener las condiciones de sana distancia. Aunque estamos mejorando en semáforos, es nuestra obligación seguir cuidándonos en casa. Bien, esta semana ya podemos iniciar nuevamente con un tema que es de un interés muy particular para el estudio de las ciencias. ¿Cuál es ese? Pues precisamente el enfoque que va a tener hacia el análisis de la gravitación y el papel de la explicación del movimiento de los planetas, así como la caída de los cuerpos, es decir, la atracción en la superficie terrestre. El énfasis que se está marcando es conocer y reflexionar sobre las aportaciones de Nicolás Copérnico y la teoría heliocéntrica. Por lo tanto, el tema de esta semana será la revolución de Copérnico. Pues bien, iniciamos. ¿Hacia dónde vamos a enfocar el reto? Que ya también está plasmado desde tus documentos desde hace más de 8 días. Es decir, que vas a investigar un poquito más sobre la teoría heliocéntrica, que ya le hemos hablado en clases, y sobre todo las aportaciones que ha hecho Copérnico. Pero al final la pregunta que tú solo tienes que responder a partir de algunas reflexiones. ¿Cuál piensas que es la importancia de las ideas de Nicolás Copérnico y cómo han afectado la forma en la que se construye la ciencia actualmente? Para este reto te voy a apoyar brevemente con algo de Nicolás Copérnico. Bueno, Copérnico nace en el seno de una familia adinerada de comerciantes. A los de 10 años quedó encargado de su tío materno por la muerte de su padre. Su tío era un religioso en la catedral de Freiburg y posteriormente fue nombrado obispo. Bajo su tutela, Copérnico orientó su educación hacia la vida religiosa. Fíjate qué interesante. Es un religioso, mas sin embargo es considerado como uno de los mejores científicos o iniciadores de muchas teorías. Pues bien, en 1941, Copérnico ingresa a la Universidad de Cracovia, donde estudió latín, filosofía, matemáticas, astronomía, fíjate, hasta astrología, medicina y derecho. Durante esta estancia, pues obviamente se va relacionando con bastantes astrónomos. Esto es lo importante, que vayas viendo todo lo que él tenía de formación. Pues bien, entre 1940 y 1946 complementa sus estudios en Italia, en la Universidad de Bolonia. Bueno, durante su estancia en Italia, fue ayudante de un astrónomo que se llamaba Domenico Mariano Vara, que también era profesor de astronomía. A partir de 1512, Copérnico establece su residencia en Freiburg y a pesar de tener una vida pues bastante activa y relacionada con sus compromisos como religioso, pues también se empieza a enfocar a lo que es el estudio de la observación astronómica. Esto les va llevando a que desde muy joven él creía y estaba convencido que la Tierra no era el centro del universo, sino que esto recibió también un alentamiento por los trabajos de Aristarco de Samos, que ya lo hemos hablado y que fue uno de los principales precursores de la teoría heliocéntrica. Copérnico la retoma y a partir de sus observaciones busca acumular evidencia suficiente que le permitiera calcular las órbitas de los cuerpos celestes, crear su propia versión de cómo era la dinámica que conformaba el universo. Observamos, no la crea de la nada, la toma a partir de investigaciones, observaciones, teorías que ya tenían otros científicos anteriores a él. Es decir, el conocimiento nunca surge de cero, comienza a partir del camino que nos han dejado otros investigadores. Pues bien, Copérnico también estaba convencido de que los astros se movían en trayectorias circulares y que éstas eran de una velocidad constante, tal y como decían sus antecesores griegos, pero él no coincidía en que la Tierra era el centro del universo, sino que era el Sol. Pues bien, el mismo Sol, como ya lo sabemos, pues dota a nuestro planeta del movimiento de rotación sobre sí misma debido a las acciones de gravedad que hemos comentado en clase. Por otra parte, entre 1506 y 1531 escribe un documento en el cual teoriza respecto al movimiento de la mecánica celeste. En 1539, Joachim, mejor conocido como Rectus, empieza a trabajar con nuestro buen amigo Copérnico. Finalmente, en 1740 publica una obra llamada Narration Prima, en la cual resume los resultados más importantes de la investigación de Copérnico. Vemos cómo se va generando el conocimiento en este momento. Pues bien, Nicolás Copérnico no solo es considerado entonces el padre de la astronomía moderna, sino que gracias a su trabajo marca el fin del conocimiento que se estaba generando antiguo y durante la época medieval, dando lugar a una nueva forma de hacer ciencia, alejado de los dogmas religiosos y creencias populares. Esto le ocasionó a él muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque, como menciona aquí el texto y como te lo mencioné hace unos momentos, chocaba contra las creencias de la época. Fue un hombre muy valiente que desafió
a la autoridad, pero basado en observaciones, en argumentaciones y en el libre debate de las ideas, no generando problemas, simplemente en el debate y en la teorización. Pues bien, si tú quieres saber más de Copérnico, te voy a recomendar que veas los programas de Aprende en Casa, consultes tu libro de texto. Con lo que acabamos de ver, pues simplemente ya tenemos una idea de las aportaciones que hace Copérnico para responder la pregunta y tenemos una breve semblanza de la vida de él. Te recuerdo, sigue las transmisiones de Aprende en Casa y sobre todo, si tienes dudas, contacta a tus docentes que con mucho gusto te estaremos atendiendo, ya sea vía Teams o bien en algún momento mediante la plataforma que tenemos en la escuela, que es el blog. Te voy a recomendar entonces, sigue atento, cualquier cosa, contáctanos. Me despido de momento y te dejo con mi siguiente compañero docente para continuar el tema de la semana. Muchísimas gracias. Hola, soy la maestra Alejandra y el día de hoy les voy a hablar de Tycho Brahe, un astrónomo fuera de este mundo. El aprendizaje esperado de este tema es que podamos analizar la gravitación y su papel en la explicación del movimiento de los cuerpos de los planetas y la caída de los cuerpos como la atracción en la superficie terrestre. El énfasis de este tema es que conozcamos y reflexionamos sobre las aportaciones de Tycho Brahe y el estudio del sistema solar. En sesiones anteriores analizamos a grandes filósofos y científicos como Aristóteles, Ptolomeo, Nicolás Copérnico, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Isaac Newton y muchos otros más científicos. Entre estos casos está Tycho Brahe, que aportó grandes conocimientos derivados a sus observaciones sobre las estrellas, planetas y sobre todo de cómo está formado el sistema solar y el universo en general. Los conocimientos de estos grandes científicos estaban tan limitados por las provisiones de la Iglesia, los prejuicios de la sociedad, la falta de las tecnologías para sus investigaciones, las supersticiones por lo desconocido, que lo único que podían usar era su imaginación. En esa época estaba prohibido expresar las ideas o investigar sobre algún fenómeno de la naturaleza que no estuviera relacionado con respecto a Dios. Quien se atreviera a hablar sobre cualquier cosa científica lo acusaban de brujería o herejía, y en la mayoría de las veces, si alguien inventaba un instrumento o descubría algo, prefería mantenerlo en secreto. Una superstición es una creencia que no tiene una explicación racional. Si la Iglesia se llegara a enterar de algún descubrimiento científico, los acusaban de brujería ante la Santa Inquisición, la cual los torturaban o los llegaban a matar. Solo si un rey o una persona con mucho poder los protegía y podían desarrollar pensamientos científicos, como sucedió con varios científicos. Pero también existieron otros muchos filósofos o científicos que no contaban con el apoyo de ningún rey y fueron perseguidos, como por ejemplo el filósofo Platón, Kepler o Galileo Galilei. Los conocimientos de los científicos en esa época fueron adquiridos aplicando al máximo sus sentidos. Solo contaban con habilidades naturales y paciencia pudieron desarrollar su capacidad de observación para la reflexión, el análisis y en algunos casos la reproducción de estos fenómenos naturales. El temor y la ignorancia de la gente impedían su desarrollo intelectual y eran su propio enemigo. Desde la época de Aristóteles se sabía la existencia del fenómeno astronómico, pero fue tal el impacto que generó Tycho Brahe cuando lo vio, que se dedicó a investigar sobre el descubrimiento, que repetía cierto tiempo y recibía el nombre como de eclipse, por lo que desde ese momento Tycho Brahe se enamoró de la astronomía. Ahora podemos llamarlos grandes pensadores y científicos, ya que ellos no contaban con ningún instrumento para observar el cosmos, más que lo que tenían en su mano. Uno de los instrumentos que fueron muy útiles fue el telescopio, que fue creado en 1609. Tycho Brahe nació en el año 1546 en el antiguo reino de Dinamarca, ahora Suecia. A la edad de 8 años, sus padres lo dejaron al cuidado de su tío, George Brahe, que le proporcionó estudios y una educación muy estricta. Al cumplir 13 años, fue enviado a la Universidad Leipzig en Copenhague para continuar la carrera de leyes y filosofía, ya que su tío pretendía que continuara su carrera en el servicio del rey como su consejero.
Durante su estadía en la Universidad de Leipzig, a raíz de una confusión entre el planeta Júpiter y Saturno que se produjo el 24 de agosto de 1563, fue cuando se dio cuenta de los errores en que incurrían las predicciones astronómicas, estas hasta de un mes e incluso en las tablas que predicían varios días. Por esta época, Tycho Brahe ya había alcanzado un cierto nombre como erudito y en 14 de mayo de 1568 el rey Federico le ofreció el primer puesto canónico que quedará vacante en la catedral de Roskilde, puesto en aquel entonces no conllevaba obligaciones religiosas y se dedicaba únicamente a los estudios por designación real. Tycho Brahe se instaló con su tío en Martinsty y desvió su atención hacia la química hasta que en 1572 observó un extraño acontecimiento en la Casiopea. Había aparecido una nueva estrella que fue visible durante 18 meses. Sus observaciones sobre el astro, hoy conocido como la supernova SN 1572 o nova de Tycho, la resumió en un libro titulado De Nova Stella, en el que aparece por primera vez el vocabulario astronómico la palabra nova. Tycho no fue el primero en descubrir la aparición de esta supernova, pero publicó las mejores observaciones de su aparición y la evolución de su brillo, razón por la cual se le conoce con su nombre. La labor de Tycho Brahe, que desarrolló en las 2 décadas que pasó trabajando en Uraniborg, fue rutinaria, aunque fue muy importantísima, ya que midió las posiciones de los planetas con respecto a las estrellas fijas. Sus datos eran considerados los de más calidad de Europa y así, cuando el 13 de noviembre de 1557 divisó un cometa que fueron los cálculos los que consideraron la demostración definitiva de que su órbita discurría entre los planetas y no entre la Tierra y la Luna. Las tablas astronómicas que estaban compilando Tycho necesitaban de la realización masiva de operaciones matemáticas. Este trabajo que hizo llegó a compilar un catálogo de unas 1000 estrellas fijas en 1595. Tycho fue el primer astrónomo en percibir la reacción de la luz, además de elaborar una completa tabla y corregir sus medidas astronómicas de ese efecto. El sistema del universo que presentaba Tycho era una transición entre la teoría geocéntrica de Ptolomeo y la teoría heliocéntrica de Copérnico. En la teoría de Tycho decía que el Sol y la Luna giraban alrededor de la Tierra inmóvil, mientras que Marte, Mercurio, Venus y Júpiter y Saturno giraban alrededor del Sol. Después, Tycho llegó a Praga en junio de 1599. Fue recibido en audiencia por el mismo emperador, que le concedió el título matemático imperial, una considerable renta. Aunque Tycho ya pasaba de los 50 años y ya no realizaba más descubrimientos de importancia en aquel momento, ya mantenía una correspondencia con una figura que finalmente mejor podía aprovechar su enorme caudal de datos, que era Johannes Kepler. Sin embargo, al principio de la relación entre ambos fueron tensas, pero tiempo después llegaron a arreglar su relación, hasta el punto que Tycho se ofreció en pagarle a Kepler el traslado desde donde estaba él a ir a Praga, que fue recibido por el emperador, que le ofreció un puesto como ayudante de Brahe. Esto con el cometido concreto de recopilar unas nuevas tablas de posiciones estelares, que serían posteriormente como conocidas como las tablas rudolfinas. En el hecho de muerte de Tycho, ese encomendó a Kepler la tarea de determinar las tablas rudolfinas y le cedió la responsabilidad de todos sus datos astronómicos, con el encargo expreso de que demostrara sobre la base de ellos la validez de este modelo del universo central de Copérnico. En los años siguientes, gracias a los detalles de las observaciones de Tycho, Kepler sería capaz de encontrar lo que es hoy denominada las leyes de Kepler, que gobiernan el movimiento planetario. La forma de las órbitas fue propuesta por Kepler en su primera ley, basándose en las observaciones de Tycho Brahe. Tycho pensaba que el progreso de la astronomía no podía proseguir con observaciones ocasionales e investigaciones puntuales, sino que se necesitaban de medidas sistemáticas noche tras noche, utilizando los instrumentos más precisos que sean posibles. En los años siguientes, las observaciones de las fases de Venus por Galileo en 1610 con el telescopio inclinaron a los científicos por la teoría heliocéntrica.
Galileo Galilei añadió la novedad del uso del telescopio para mejorar las observaciones y la disponibilidad de los datos de observaciones precisos llevó a indagar en teorías que explicasen el comportamiento observado. Esto también supuso la primera unificación de la astronomía y la física. El tratamiento matemático de la astronomía comenzó con el desarrollo de la mecánica celeste con las leyes de gravitación por Isaac Newton, aunque ya habían sido puestos en marcha por el trabajo anterior del astrónomo Johannes Kepler. En el siglo XIX, la astronomía se había desarrollado como una ciencia formal, con la introducción de instrumentos tales como el espectroscopio, la fotografía, que estos permitieron el mejoramiento de telescopios y la creación de observaciones profesionales. Como hemos visto anteriormente, también se produjo lo que era el descubrimiento de las estrellas que eran objetos muy lejanos y que se demostró que eran similares al Sol, la existencia de la Vía Láctea como un grupo separado de estrellas, que esto fue demostrado en el siglo XX, junto con las galaxias externas y poco después lo que es la expansión del universo. Esto fue gracias a la observación con el efecto del corrimiento rojo. La astronomía sirvió para hacer lo que eran los primeros calendarios, así como las medidas de estaciones como la primavera, verano, otoño e invierno, además de la medida del tiempo, que a principios era por medio del sol. Esto era medido por un gnomon o estilo sobre una superficie con una escala para indicar la posición del sol en el movimiento diurno. También la astronomía fue útil para lo que es la navegación de los barcos. Ahora en la actualidad ha servido para la creación de aparatos en el área de la medicina, como es la resonancia magnética, la tomografía, los detectores infrarrojos. No solamente esto, sino también en el área de la comunicación por medio de satélites, como la televisión satelital, los celulares, el GPS, además del mejoramiento de las cámaras y fotos digitales. Y no solamente eso, sino también el desarrollo de software que sirven para los cálculos muy grandes. Quizás la invención más famosa derivada de la astronomía es la red local inalámbrica. Esta fue en 1977. John O'Sullivan desarrolló un método de enfoque de imágenes en un radiotelescopio. Este mismo método se aplicó a las señales de radio en general, específicamente a aquellas dedicadas a fortalecer lo que son las redes de ordenadores, las cuales ahora son una parte integral de todas las implementaciones de nuestro Internet. Espero que esta información te haya sido de utilidad para resolver el reto de este tema, el cual nos lanza las siguientes preguntas. ¿De qué manera están relacionados los conocimientos filósofos y científicos de la antigüedad con nuestra vida cotidiana? ¿Crees que exista una diferencia de forma de percibir y observar los fenómenos naturales que sucedían en la antigüedad con la vida actual? ¿Consideras que los estudios de los antiguos científicos sobre el sistema solar son relevantes para conocer y entender el universo de nuestros días? Por mi parte, sería todo este tema. Pero no me despido sin de recordarles que sigamos teniendo lo que es las medidas sanitarias, el cual es lavarnos frecuentemente las manos, si llegamos a estornudar que sea dentro de nuestro codo, evitar saludar de mano o de beso, si llegamos a salir usar cubreboca, mantener la sana distancia con las demás personas y evitar lo que es aglomeraciones. Por lo que ahora les dejaré con el maestro que nos hablará del siguiente tema. Hasta luego. Hola jóvenes, es un placer estar nuevamente con ustedes, en esta ocasión para analizar el video Giordano Bruno, el astrónomo que desafió a la Inquisición, presentado en su canal de Aprende en Casa el día jueves 11 de marzo. El aprendizaje esperado es: analiza la gravitación y su papel en la explicación del movimiento de los planetas y en la caída de los cuerpos, atracción en la superficie terrestre, con un énfasis en conocer y reflexionar sobre las aportaciones de Giordano Bruno y la idea del universo infinito. Empecemos por analizar las preguntas. ¿Crees que existe una diferencia en la forma de percibir y observar los fenómenos naturales que sucedían en la antigüedad y en la vida actual? ¿Consideras que los estudios y la observación del universo de los científicos de la antigüedad hayan influido para conocer y entender el universo, las estrellas, galaxias y planetas como los conoces en la actualidad? Para esto, empecemos por saber que Giordano Bruno fue el filósofo, astrónomo y teólogo más importante e incansable del siglo XVI. Nació el 9 de febrero de 1548 en la ciudad de Nola, que es una ciudad muy pequeña cerca de Nápoles, Italia.
Cursó estudios en el Estudio Universitario de la ciudad de Nápoles, donde obtuvo el grado de doctor en Teología y Filosofía. Entre sus principales aportaciones tenemos que propuso que el Sol era únicamente una estrella y que el universo tenía innumerables mundos y que eran habitados por animales y seres inteligentes. Propuso una forma de panteísmo que era contraria a la Iglesia Católica y apoyó a Copérnico dándole la razón con respecto al Sol como centro del universo. Las principales obras de Giordano Bruno fueron los diálogos publicados en Londres de 1584 a 1585 y son la Cena de las Cenizas, que fue originada de una discusión que él mismo tuvo respecto a la cosmología de Copérnico. De las causas, el principio y el uno, que está compuesto por un prólogo, 4 poemas y 5 diálogos, haciendo a un lado las ideas medievales y del platonismo, en el cual él sostiene que la realidad natural está privada de trascendencia y dualidad, del infinito, del universo y los mundos, en el cual propone una nueva cosmología, metafísica y ontología, de acuerdo a la astronomía copernicana. La expulsión de la bestia triunfante, que fue publicado en 1584 y en el que se presenta un tratado astrológico en forma de diálogo, en el que los planetas y constelaciones se refieren a sus posiciones e influencias cosmogenéticas. Cábala del caballo Pegaso, ataca la prevención de ensalzar y loar lo que se critica, utilizando para ello el recurso retórico mediante el sarcasmo e ironía. Y los heroicos furores, en la cual se trata el apasionamiento amoroso desde la animalidad más primitiva a la intelectualidad más refinada. El reto de hoy consiste en que revisen las respuestas que dieron al inicio de esta sesión y las complementen con lo que aprendieron hoy, o con información que encuentren en fuentes o en sitios de internet confiables. Recuerden que las preguntas son: ¿crees que existe una diferencia en la forma de percibir y observar los fenómenos naturales que sucedían en la antigüedad y en la vida actual? Y ¿consideras que los estudios y la observación del universo de los científicos de la antigüedad hayan influido para conocer y entender el universo, las estrellas, galaxias y planetas como los conoces en la actualidad? Menciona las aportaciones de Giordano Bruno en astronomía. Recuerda, joven, que tu salud y la de tu familia son lo más importante. Por lo mismo, síguete cuidando. Gracias y hasta la próxima. Recuerda que este lunes no tendremos clase, pero nos vemos la próxima semana.